Sí, algunos pensaban que me había equivocado, pero no. El tema 2 es la teoría de lo que vamos a ir avanzando en este proyecto, que es el tema 3. El tema 3 es el proyecto, ¿sí? Donde en este proyecto vamos a plantear de forma práctica lo que es la teoría del costo binomio, pero llegando a ver la teoría del costo trinomio finalmente, que es la finalmente aplicada, ¿no? Iban a rendir el parcial hoy día donde claramente iban a tener que identificar la diferencia entre el costo binomio con la teoría del costo trinomio, ¿no? Donde ambos tienen sus costos básicos a considerar, ¿sí? Donde el trinomio tiene uno adicional y cada uno de ellos, de esos tres costos, tiene su ingreso de costos muy específicamente detallado, ¿sí? Entonces, en este proyecto eh, vamos a ver con números cómo la teoría del costo trinomio desde la binomia se expande hasta ella, hasta la trinomia, ¿sí? Y cómo estos costos permiten establecer un negocio como la, en- la energía eléctrica a consumidores finales, ¿sí? Desde el inicio del ingreso de esos costos que son desde la potencia instalada, la generación de energía y los costos que son para satisfacer ciertas necesidades por el simple hecho de ser usuarios, como la poda de árboles, como aquellos ejemplos que les mencionaba que sumaban a la tercer componente de esta teoría del costo trinomio. Entonces, el proyecto de forma cuantitativa aplica la teoría cualitativa de esta teoría trinomio. Este, Siguen ingresando jóvenes. Este, por lo tanto, este proyecto inicia planteando geográficamente, ¿sí? Eh, Cada vez que dejo de hablar es porque estoy ingresando alumnos, me van a disculpar, pero por eso pedí que entren antes de las 7:30. Bien, enseguida voy a pasar a leer la introducción, pero visiblemente lo que están viendo en pantalla sería, ¿sí? El diagrama de conexiones de este proyecto. Ustedes imagínense una ciudad, ¿sí? Eh, Digámoslo así como la de Santa Cruz, pero con algunas variantes como por ejemplo, ¿sí? Eh, Ustedes ven el dibujo y ven el mouse cuando muevo el mouse. Sí, ingeniero, se ve. Sí, se ve. Ay, fíjense, cada una de estas barras tiene una letra asignada: H, T, V chica, Y, Z, X, W. Ustedes en la ciudad de Santa Cruz saben que hay subestaciones de potencia, transformadores de potencia le llamamos, que vendrían a ser, no sé si alguno puede decir a qué me refiero, subestaciones de potencia, si pueden mencionar alguna que conozcan en la ciudad. Quiero saber si saben y entienden a qué me estoy refiriendo. Una o dos que conozcan.
Nadie. Parque En la industrial. Gustavo Hay Anillo, uno ahí, ¿no? por la Landívar, no me La acuerdo Roca el de nombre del lugar. Coronado. La El que está Rocky al lado Coronado y qué del anillo. tercer piso de la Entre base. segundo y primero creo que es. No, a ver, la Rocky también, pero la Rocky Coronado, ahí me interesa esa, la de Rocky Coronado. En el En- tercer anillo hay uno. ajá, ahí entrando, yendo casi enfrente del parque que está enfrente de la gasolinera, ¿no? Ajá, en Metco creo que es. Ya, entonces ahí esa es una subestación de potencia. Ahí, si ustedes ven, se acercan, hay un transformador de potencia, que es diferente al transformador de distribución, ¿sí? ¿Cuál es el transformador de potencia? Es aquel, ¿sí? Que es de mucho más capacidad que un transformador de distribución de barrio, ¿sí? Porque distribuye a toda una área grande de la cual en media tensión, ¿sí? De la cual, de esa línea de media tensión que se expanden por todas las calles, ¿sí? De esas líneas de media es que recién los transformadores de distribución entregan en baja tensión a los consumidores. Entonces, esas subestaciones de potencia son estas que yo estoy nombrando como, eh, aquí las están viendo, por ejemplo, la B chica, ¿sí? Este transformador, esto que estoy marcando sería el bobinado en el primario de media, de alta, perdón, a media. ¿Ya? Son transformadores de media tensión de alta tensión a media tensión. Entonces, veamos y tratemos de visualizar lo que yo voy a contar sobre este unifilar. La ciudad de Santa Cruz, ¿sí? Imagínense, la ciudad de Santa Cruz tiene una central termoeléctrica, ¿verdad? ¿Cuál es la que conocen, la que está aquí en Santa Cruz? ¿Cómo se llama? La de Guaracachi, Guadacachi. ¿ya? Imagínense esta de aquí, esta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades que están con el signo de generación. Vendría a ser algo así como Guaracachi, o sea, una central termoeléctrica que está dentro de la ciudad, similar a la de Guaracachi. Sin embargo, y que todo lo que genera lo inyecta en esta barra de acá a 11 kilovoltios. Eso es media tensión. Pero fíjense cómo a esta barra donde la generación termoeléctrica inyecta su generación, hay un transformador aquí, que es el que estoy redondeando con el mouse. Ese transformador está conectado a una línea de transporte, fíjense, de 110 kilovolts. ¿Cómo es que aparece esa tensión de 110 kilovolts? Y fíjense, si seguimos el tramo de la línea de transporte, que lo mismo, si ustedes ven en Guaracachi, a Guaracachi ingresa una línea de transporte, si ustedes van ahí a la feria, sería esta línea que conecta a esa central termoeléctrica, conecta con otra central. Esa otra central es hidroeléctrica en este proyecto, hidroeléctrica, que tiene 3 unidades que miren, con estos transformadores genera en media tensión y a qué nivel transforma, a qué nivel transforma, a qué tensión eleva ese transformador, a 110, Alta. alta, o sea, tensión de transporte. Por eso dice, esta es la línea de transporte. Entonces, en este proyecto tenemos una central hidroeléctrica que, ustedes saben, las centrales hidroeléctricas no se pueden construir en cualquier lugar. ¿Dónde se construyen? A ver, ¿dónde se construyen? En plena pampa.
donde hay cauce de agua o un río grande. Río con altas caídas. Bueno, lo principal es que tiene que haber agua. Ahora, no solamente agua, tiene que haber en la manera de lo posible, ¿sí? Siempre esa agua se trata de acumularla en una zona donde la geografía natural del lugar, ¿sí? Permita a mínimo costo formar un embalse y mucho más obviamente que tenga ese embalse la posibilidad de, una vez contenida el agua, erogarla desde un punto a otro donde el primer punto tenga una gran caída de potencial, o sea, una gran altura, para que el agua, ¿sí? Al caer desde esa altura a través de las turbinas genere la energía eléctrica. O sea, en resumen, la hidroeléctrica no se construye en cualquier lugar. En un país, ¿sí? Donde no es muy común los ríos y la geografía como montañas o lugares naturales que sirvan para contener el agua y solamente haya que construir el dique de contención, ¿sí? Toda la maquinaria ahí, es que no en todos los países se puede construir en cualquier lugar. Entonces la generación hidroeléctrica es, como dije recién, en lugares, en muchos países donde es difícil encontrar en todos lados esa geografía y la cantidad de agua, es muy limitada la cantidad de centrales hidroeléctricas que se puede construir en un país. En este ejemplo vamos a considerar una central, que es esta, que va a generar, y esta línea de transporte son kilómetros porque la central hidroeléctrica, buscando esa geografía que recién dije, se la tuvo que construir lejos de la ciudad. Como decir, vamos a decir un ejemplo, por allá por Samaipata, donde hay bastante geografía, montañas que podrían eh, hacer de paredes de contención de un embalse, donde después de construir y generar a través de una línea de transporte que sería, imagínense, desde Samaipata hasta Santa Cruz, hasta las puertas de la otra central termoeléctrica, estuviese ubicada. ¿Entienden? Entonces, esta central hidro está alejada de la ciudad, lleva su producción hacia la ciudad a través de esta línea de transporte. Ya en la ciudad está la otra central termoeléctrica. ¿Ya? Y desde esa barra, donde llega la inyección de la hidroeléctrica, donde inyecta la termoeléctrica, desde esa barra salen, ¿sí? Las líneas hacia las diferentes subestaciones de potencia ya de la ciudad. ¿Quiénes son ahora los usuarios que se alimentan de esas subestaciones de potencia? Están simbolizadas con las letras F en cada una de las subestaciones. Ahora, ¿quiénes pueden ser las letras F? ¿Qué tipos de consumidores? Vamos a ver que pueden ser obviamente usuarios que toman el suministro desde las líneas de baja tensión o usuarios de media, como son las industrias, que toman de las líneas de media tensión a través de sus propios transformadores, ¿sí? Que tienen instalados en sus industrias. Entonces, a grandes rasgos vamos a tener tanto los usuarios que se alimentan directamente de las redes media tensión y aquellos de baja tensión que se alimentan de las redes de baja tensión. Entonces, esquemáticamente, visualicen este dibujo, es la distribución del proyecto, que simplificándolo más, como este diagrama simplificado, tendríamos alejada de la ciudad
la hidroeléctrica. Luego la línea de transporte. Luego la central termoeléctrica. Y de esa barra donde llega la inyección de la hidro y la termo, se desprenden las líneas de media tensión. Si ven el mouse, todas estas son las redes de media tensión de toda la ciudad. O sea, este gráfico está mucho más simplificado que este. ¿Sí? Entonces, todas las redes de media son este tramo de acá. Ahora, fíjense que de las redes de media, ¿qué es esto que estoy redondeando con el mouse? ¿Qué es esto? ¿Alguien que diga algo? El transformador. ¿De qué transformador? ¿De De baja. Ah, qué tensión tiene en el primario? Diga, Alta. ¿alta? Media. Media tensión. Media. Alta sería, fíjense, este tramo de acá es alta, ¿lo ven? A ver, vamos a empezar de nuevo. La hidroeléctrica genera en media tensión e inyecta en esta barra en media. Inmediatamente hay un transformador, miren acá. ¿Qué hace ese transformador que estoy redondeando ahorita? ¿De qué tensión a qué tensión? De media a alta. O sea, el primario acá es MT y acá el secundario es AT. Entonces, todo este tramo que estoy mostrando con el mouse, todo esto es alta, que lógicamente es tensión de transporte. Y al final de esa línea hay otro transformador, miren. ¿Qué tensión tiene en el primario este transformador? alta. 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 Y el secundario, Media. media. O sea, terminó de transportar y lo primero que hace es reducir de tensión de transporte a tensión de distribución en media. Entonces, que esta barra está a qué nivel, alta o media esta barra, Media. media, ¿sí? Entonces, la generadora termoeléctrica está inyectando directamente en media. Ahora, de ese nivel si esta barra es media, esta línea que estoy marcando ahora, ¿qué nivel tiene? Media. Media. Por lo tanto, este transformador que tiene en su primario De media. y el secundario, Baja. baja. Entonces, de aquí, lo que estoy del secundario de este transformador, aguas abajo, todo esto que estoy marcando, ¿qué nivel tiene de tensión? Baja. Baja tensión. Y como ven acá, he escrito consumidores en alta, bueno, aquí me equivoqué, debí poner media tensión. Consumidores en media tensión, consumidores en baja tensión. Entonces, este transformador, ¿qué representa en el ejemplo que estamos viendo? Representa con un solo transformador, representa todos los transformadores que están a lo largo de toda la ciudad, por todos los barrios, ¿verdad? ¿Entienden? Este de acá. Solo que este es un unifilar simplificado. ¿Ya? Entonces, todas estas redes de baja también se extienden por toda la ciudad, alimentando ¿qué cosas? Miren, alumbrado público, servicios de bombeo de agua, que serían las bombas de Saguapac, digamos, pequeña industria, usos comerciales y usos domésticos. Vemos aquí también que hay unos consumidores llamados A, unos consumidores llamados B y uno llamado C. Y también tenemos este D sub 1 y por acá un D sub 2. ¿Qué son el D sub 1? ¿Qué es el D sub 1? A ver.
Pérdidas. Correcto. ¿Las pérdidas en dónde? En la red de media tensión. Y D sub 2, que está acá, vendría a ser las pérdidas ¿dónde? En la red de baja tensión. Acá está la descripción, incluyendo las pérdidas en los transformadores de las subestaciones. ¿Sí? ¿Qué esté aquí? Pérdidas en las líneas, en la línea de transporte, acá. A sub T es lo que consume la central hidroeléctrica en sus servicios auxiliares. O sea, los propios consumos, ¿sí?, que tiene. De la térmica, perdón. La A sub H es el caso de la hidroeléctrica. ¿Sí? Ahora fíjense, este gráfico es de energías. Y este otro es el mismo, pero de potencias. Acá dice, diagrama de potencias. Diagrama de energía. Fíjense que hay una diferencia entre ambas. Ahorita están viendo el de potencia. ¿Qué diferencia hay, miren, entre este gráfico que es el de potencia y este gráfico que es el de energía? Por ejemplo, en el usuario A, fíjense, dice la flechita del usuario A y hay un valor acá. ¿Qué significa este valor 6.0? ¿En qué unidades está? ¿Es 6.0 qué? Lean la descripción de la figura 2, ¿qué dice? Mega. En megawatts. Megawatts hora. Megawatt hora, no en megawatt. Megavatio. Megawatt hora. El usuario A, ¿lo ven? Ahora vamos a ir al de potencia. Miren, el mismo usuario A. ¿Qué ven ahí ahora en el usuario A? Hay dos valores, ¿verdad? Sí. Ya. Dos valores que en el caso del usuario A son iguales, 2.0, 2.0. Un valor está con paréntesis y el otro está sin paréntesis. Pero miren, el usuario B tiene también dos valores, uno con y otro sin paréntesis, pero ahora son diferentes. Vean el alumbrado público. También tiene dos valores y los dos son iguales. Vamos más adelante a explicar en el diagrama de potencias por qué para cada punto de consumo hay dos valores. ¿Quiénes son esos dos valores? Diferente al de energía donde hay solo uno. Bien, entonces visualícense este gráfico en su mente, que es el más sencillo que este. ¿Ya? Esta es una distribución geográfica, esta es una distribución en forma unifilar. Este es el que vamos a usar y del cual voy a mencionar en variadas oportunidades. ¿Ok? Conclusión, tenemos un caso donde una empresa distribuidora distribuye energía eléctrica a todos estos usuarios a través de lo que recibe y compra de una central hidroeléctrica que transporta su energía hasta la ciudad, donde en la ciudad la termoeléctrica se suma a la generación hidroeléctrica y de ahí distribuyen a toda la ciudad. ¿Ya? Ese es básicamente. Ahora vamos a ir a leer puntualmente quiénes son, cuáles son las características de cada uno de estos actores. ¿Ya? Tanto el actor generación hidroeléctrica, actor transporte, actor generación diésel eléctrica, van a ver que es diésel, no es gas, redes de media tensión, redes de baja tensión. Vamos a ir rápidamente al inicio de este proyecto para leer ya con
bastante detalle lo que yo ya les he descrito a grandes rasgos. Dice, en este capítulo planteamos un ejemplo hipotético de cálculo de costos, el cual es simplemente el de ilustrar la forma en que los principios teóricos pueden aplicarse en la práctica. El ejemplo elegido, excepto en el número reducido de subestaciones, es bastante representativo de un tipo de pequeña industria como los que se pueden encontrar en cualquier país. Característica, una capital de 300.000 a 400.000 habitantes, alimentada por una central térmica situada en la capital, complementada por varias centrales hidroeléctricas situadas en las montañas, a cierta distancia de la ciudad. La red comprende dos centrales. Una, alejada del centro de consumo, es una central hidroeléctrica con 3 grupos de 3 megavatios de potencia unitaria, con una potencia instalada total de 9 megavatios. La capacidad geométrica del embalse y su capacidad útil en agua en un año medio son suficientes para que esta central pueda en condiciones normales producir 27 millones de kilovatios hora. No sé si han impreso o han bajado el documento, pero vayan tomando las notas que yo les voy a ir diciendo. Por ejemplo, aquí de producir 27 millones de kilovatios hora, ese es el dato oficial de cuánta energía produce esa central hidroeléctrica, ¿sí?, en todo el año. Ese dato, esto ya es un dato. O si no lo han impreso, anoten ahí en un cuadernito, página 1, descripción genera la hidroeléctrica 27 millones de kilovatios hora. La otra central dieseléctrica está situada cerca del centro de consumo y equipada con 6 generadores de 1,8 de potencia unitaria. Su potencia instalada total es entonces de 10,8. ¿Sí? Multiplican. Ahora, la potencia nominal de los grupos hidroeléctricos es de 3.300. ¿Lo ven ahí? Sí. O sea que esto son 3.350 kilovolamperes. ¿Sí? Pero fíjense que anteriormente dijimos de la hidroeléctrica que cada grupo tenía 3 megavatios. Megavatios es potencia ¿qué? ¿Activa? O volampere, ¿qué es? ¿Qué tipo de potencia? Potencia aparente. ¿Ah? Aparente. Volampere es aparente. Y vatios, activa, ¿no es? ¿Sí? Sí. Ya. Miren, acá en este párrafo dice que la central hidroeléctrica tiene 3 megavatios de potencia unitaria. 3 grupos. Y la potencia nominal aquí de esos mismos grupos, pero ahora en volampere, es de 3.350. ¿Sí? Ahora miren, comparando estas cifras con las potencias en kilovatios, observaremos que los grupos hidroeléctricos están previstos para trabajar
con un factor de potencia de 0,85 a plena carga, en tanto que los grupos diésel tendrán un factor de potencia a plena carga de 0,8. ¿Cómo calculó el 0,85 de la hidroeléctrica? Ahí tienen que hacer una nota aquí. ¿De dónde sale este 0,85? Es el factor de potencia de la hidroeléctrica. ¿Cómo lo sacó el 0,85? ¿A qué es En igual? el triángulo de potencia. ¿Cómo? En el triángulo de potencia sacando la tangente del Tangente. ángulo. Ah, Eso, activa sobre aparente. Hay diferentes formas, puedes sacar la tangente, pero ¿qué valores ya tenemos para facilitarnos el cálculo? Tenemos la potencia activa y la aparente. Entonces, ¿cómo calculó el 0,85 para la hidro? Hay que llevar primero todo a la misma unidad, o sea, megavatio y megavolt-ampere. Y ahí el coseno del ángulo entre la aparente y la activa es el coseno de fija, que es igual. ¿Qué potencia sobre qué potencia? Este es el coseno de phi. ¿Cómo halló 0,85? Dividiendo 3 megavatios, esto de acá, dividan 3 megavatios entre, este está en 3300, pero kilovolt-ampere. Llévenlo a megavolt-ampere. Megavolt-ampere serían 3,35 megavolt-ampere. O sea que el 0,85 para la hidroeléctrica es igual a ¿qué? A 3 megavolt-ampere dividido 3,53 volt-ampere. ¿Cuánto les da? Dividan. Vamos, jóvenes, rápido. $0,84,9. Que es este valor de acá. Y para la otra central, ¿qué dividimos? 1,8 megavatios dividido 2,25 megavolt-ampere. Y les va a dar 0,8. Eso anótenlo. Por si acaso, este proyecto, para probar la materia, lo tienen que reproducir en un Excel. En la próxima clase, donde nos veamos las caras, les voy a explicar con mayor detalle qué es ese proyecto que tienen que presentar en Excel. ¿Ya? Y por eso es que le estoy diciendo qué son datos para utilizar en ese Excel. Esto es dato, 27 millones de kilovatios hora es la producción de energía de la hidro, todos esos valores que estamos recorriendo en el documento. Sigamos, existe una línea aérea de 110 kilovolt que une a la central hidroeléctrica con la central diésel. Esta línea de transporte termina en un transformador de 110 a 11 kilovolt, cuyos bornes secundarios están conectados al embarrado de 11 kilovolt de la central diésel. Este embarrado constituye el punto de arranque de todo el sistema de distribución. La red de distribución de media tensión, o sea 11 kilovolt, incluye 5 subestaciones V, W, X, Y y Z, que ya les dije son las que en el gráfico están aquí. Todas estas. ¿Ya? Bien. Existen 3 categorías de consumidores alimentados a esta tensión, o sea, usuarios de media, a partir de las subestaciones W, X e Y. A decir verdad, no se trata de 3 categorías de consumidores,
Pues desde el punto de vista de la compañía, dos de ellas son consumidores individuales. Estos consumidores en media tensión son los siguientes. Usuario A. Fíjense dónde está el A. El usuario A está acá. ¿Lo ven? Usuario A. El B, el C. Entonces vamos a ver quiénes son esos usuarios de media. Usuario A. Es un pequeño poblado remoto que recibe un suministro globalizado. Es como si fuera Porongo. Un pequeño poblado. La energía medida en la subestación Y es comprada de forma global por la alcaldía de ese pueblo, por la compañía suministradora, pero la compañía suministradora ha proporcionado y pagado la línea de alimentación a 11 kilovolt desde la subestación Y hasta el determinado punto de Porongo, a partir de la cual la distribuidora ya de Porongo corre a cargo y es responsabilidad total de la alcaldía de Porongo. ¿Entienden? Como que la CRE le venda, le entregue la energía de aquí de la ciudad al pueblo, pero eso lo tiene que hacer a través de una línea de 11 kilovolts. Y aquí está diciendo este párrafo que la distribuidora de la gran ciudad le pagó la línea. Eso no le va a ser gratis. En un momento cuando se establezca cuánto va a tener que pagar, este costo de esa línea va a tener que ser metido en los cálculos para recuperar qué cosa, este costo, el que estoy marcando, ¿ven? ¿Se ve ahí en la pantalla de ustedes? Sí. Sí. Bueno, ahí tienen que poner una nota. Costeado, dice. ¿Eso qué es? En la teoría del costo trinomio. ¿Cuál de los tres costos? Costo como consumidor. Entonces, ¿qué pagó? Clarito dice, costeó la línea de alimentación. Entonces son postes de media, son conductores y usted los puede ver, tocar, ahí están plantados. ¿Eso es energía? Son los costos fijos de la potencia instalada. Exacto, eso es potencia instalada. Eso es lo que les va a dar el derecho después de qué. ¿El derecho de qué? De consumir energía cuando yo la necesite, cuando yo quiera. Exactamente, eso. O sea, ahí pueden hacer un montón de notas de todo lo que ya hemos hablado. O sea, que este pequeño párrafo, esa frase que he pintado en celeste, es, podríamos decir que es un contrato, donde después la empresa distribuidora le va a cobrar por por haberle cobrado esa línea, por haberle eh, pagado la construcción de esa línea. En alguna parte más a futuro que vamos a ver, vamos a retornar a este párrafo, porque si quieren poner una nota, es contrato entre la distribuidora grande y el poblado. Este es un contrato. ¿Ya? Bien. ¿Quién es el usuario B? Una categoría de consumidores constituida por empresas industriales con una potencia instalada superior a 100 kilovatios. ¿Sí? Superior a 100 puse ahí, ¿verdad? Bueno, ustedes aquí hagan una flecha
una nota. Dice superior a 100, pero ahorita vamos a definir cuánto superior. Y vamos a establecer 200 kilovatios cada uno. ¿Ya? Ahí, anoten ahí. Una potencia instalada de 200 kilovatios, perdón, cada uno. Entonces, si existen 8 de estas empresas, ¿cuánto es el total? ¿1600 o 1.6 mega? Exactamente eso. Ahí anoten. Estamos ya poniendo valores fijos para el proyecto. Acá decía superior a los 100. Bueno, vamos a decir exactamente, son 200. Y hay 8, entonces el total es 1600 kilovatios o 1,6 megavatios. ¿Cuánto entonces tiene el usuario B como potencia máxima posible a demandar? ¿Cuánto es la máxima? ¿Ah? Ya pues, hablen. 1600 megawatts. Ok, ahí, eso lo anotaron acá. Les voy a hacer ver rápidamente por qué es importante que anoten eso. Estamos, fíjense, en la página 3. Y aquí acabamos de definir algo. 200 cada uno son 8. Total 16. 1,6, perdón. O 1600 kilovatios. ¿Lo ven ahí? ¿Para qué va a servir? Rápidamente les voy a decir, miren, si nos vamos a la página 15, acá. Cuando lleguemos acá, a este cuadro, el cuadro 4.5, recién estábamos viendo la categoría usuario B, ¿no? ¿Lo ven? Lo estoy marcando con el mouse. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto es la suma de las máximas demandas individuales de esta categoría? ¿Qué valor ven acá? En kilovatios. ¿Qué valor? 1600. 1600. Bueno, ahí sale del párrafo que acabamos de definir. Por eso es que tienen que tener su apunte y van a ir referenciando los valores que más adelante vamos a ir a ver. 1600, ¿lo ven? Esto va a servir para unos cálculos más adelante. Ahí lo ven, 1600 kilovatios. Si lo ponen en megavatios sería 1,6. ¿Ya? Todavía no vamos a usar ese dato, pero quiero hacerles notar la importancia de que en cada clase voy a dar datos que después van a ser utilizados en fórmula. Entonces, volvemos al inicio. Acá. Usuario B. Ahora usuario C. El C es un gran complejo industrial situado cerca de la subestación W, con una potencia instalada de unos 2000 kilovatios, que se beneficia de una tarifa más ventajosa que los consumidores de la categoría B, merced a la importancia de su consumo y a su elevado factor de potencia. ¿Sí? ¿Cuánto dice que es
la potencia instalada. 2 megas. Ah, exacto. 2 mega o 2000 kilovatios. Nuevamente, para que lo puedan corroborar, usuario A, usuario C, ¿cuánto tiene? Ahí están los 2000. ¿Ok? Muy bien. Volvamos al inicio. Todos los consumidores de la categoría B, así como el consumidor C, tienen sus medidores conectados a 11 kilovolts y cada uno de ellos ha corrido con todos los gastos de compra y montaje de su transformador, su aparellaje de media, su equipamiento de media y baja tensión y toda su red de distribución. O sea, no le deben nada a la distribuidora, todo se lo pagaron ellos. Cada una de las 5 subestaciones tiene sus transformadores reductores de alimentación de 230 monofásicos o 400 voltios trifásicos, entre fase y fase, y este fase neutro. Las redes de distribución locales y a través de estas a las siguientes categorías de consumo. Estas categorías de consumo son las de baja. ¿Qué hay en los como usuarios de baja? Hay usos domésticos, lo cual incluye alumbrado, ventiladores, refrigeradores y otros aparatos electrodomésticos. Tipos de usos comerciales: electrificación de oficinas, tiendas, hoteles, cafeterías, anuncios publicitarios y otros servicios. Pequeña industria. Estamos describiendo esto, ¿no? Los usuarios de baja. ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿Qué tipo de usuarios son esos? Pequeña industria. Plantas industriales con una potencia instalada no superior a 100 kilovatios, tales como molinos de arroz o de trigo, talleres mecánicos, fábricas de hierro, cerrerías, etc. 4. Estaciones de bombeo del ayuntamiento. Son aquellas para bombear el agua a un depósito y mantener la presión en en las cañerías de agua. Este consumidor se compromete, dice, bajo contrato, a no conectar una potencia superior a 50 kilovatios durante las horas de punta. Esto de acá lo vamos a usar, o sea, dice se compromete bajo contrato a no conectar. ¿Qué significa este párrafo? Lo vamos a ver cuando veamos el factor que se llama factor de diversidad. Pero este contrato, ¿qué está diciendo? A ver, ¿quién de ustedes se da cuenta? Dice, este consumidor se compromete bajo contrato a no conectar una potencia superior a 50 kilovatios durante las horas de punta. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién puede decir algo al respecto de ustedes? ¿Cuál es la hora de máximo consumo en el día? ¿A las 6 de la mañana en la ciudad? En la noche. ¿A qué hora más o menos? Sí. Exacto. Es variable, pero está entre en un margen que se encuentra a ver, cuando más o menos ya ha oscurecido. La hora de máxima demanda en una ciudad depende del ritmo, del estilo de vida de la ciudad. ¿Ya? Entonces, más adelante lo vamos a usar, pero dice que en esa hora de punta
se compromete a no superar los 50 kilovatios. ¿Por qué? Vamos a ver después que ese factor de diversidad es una medida, ¿sí?, de cuánto aportas de tu potencia instalada a la máxima del sistema cuando se da su máxima de potencia. A ver, dicho de otra forma, lo voy a decir de una forma más sencilla. A ver, esperen a ver si les puedo proyectar un dibujito. Espérenme un segundo. ¿Qué están viendo ustedes en pantalla ahorita? Tu carpeta. La carpeta. Sí. Yo no logro abrir, ahí abrió. ¿Y ahí ahora qué están viendo? Un gráfico. Están viendo un gráfico, ¿verdad? Con unas curvas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Sí, se ve. ¿O lo agrando más? Ahí. Si se ve mejor, no puedo agrandar más ya. Ya. ¿Lo ven, no ves? Son 3 curvas, una negra, una verde, una roja. ¿Sí? Necesito que alguien pues me diga, responda, sí, no, no sé si Sí, también. Sí, que se ve, se ve. Ya, miren, esta, la curva negra, sería la curva de la demanda de toda la distribuidora en el tiempo. Pero esta curva negra es la resultante de la curva, de la sumatoria de las curvas de todas sus categorías. Por ejemplo, en este puntito es cuando se da la máxima, ¿no es? De la distribuidora, ¿lo ven? Porque está así, el punto máximo. ¿Cómo es que se llegó a ese máximo? Y con lo que aportó la curva verde, la 2, en ese horario. Lo que aportó la curva 1, la roja, en ese horario. Entonces, si yo veo la curva 1, la roja, ¿cuándo se da el máximo? ¿Dónde está el máximo de la curva roja? ¿Qué nombre tiene? Rápido. M1. M1, Pero ¿cuál de los M1? mayúscula. Mayúscula. Bien. ¿Y cuál es su potencia instalada de la curva 1? Esta de acá. ¿La ven? O sea que un consumidor tiene 3 potencias conceptualmente. ¿Cuál es la primera potencia? Vamos, lean. Potencia instalada. Esa es la potencia instalada que tiene toda su fábrica. Y la potencia instalada en este gráfico es esta línea roja recta. Ahora, todo el tiempo esa curva, esa potencia instalada es consumida por el usuario 1. ¿Cuál es su curva de consumo? Esta es la potencia instalada. Pero su curva de consumo es esta roja, ¿lo ven? Que estoy recorriendo con el mouse. ¿Lo ven? Sí. Ya. Consume, consume y tiene su máxima, que se da aquí, en este horario. Si este de acá es el eje de tiempos y este de potencia, su máximo se da acá. Pero ¿cuándo se da la máxima del sistema? Acá. Entonces la curva 1 aporta a la máxima del sistema con su máxima potencia de consumo.
No. No. ¿Con cuánto aporta a la máxima del sistema? Y identifico cuándo se da la máxima del sistema y me desplazo a ver con cuánto la curva 1 aporta a la máxima del sistema. ¿Con cuánto aporta entonces? M1 minúscula. M1 minúscula. Entonces, que se les quede grabado o anótenlo ahí. Hay tres potencias que definen a un consumidor o a una categoría de consumidores. ¿Cuáles son esas tres potencias? A ver, la primera. Vamos, Potencia instalada. potencia instalada. La segunda potencia que la define, la potencia máxima consumida o registrada. M mayúscula. Y la tercera potencia, M minúscula. ¿Pero qué nombre le vamos a poner a ella? Es la potencia con la Consumidor que del sistema. con la que ese consumidor o esa categoría de consumidores aporta ¿a qué potencia? A la potencia del sistema. A la máxima del sistema. De nuevo, tres potencias definen a un consumidor o a una categoría de consumidores. ¿Cuáles son esas tres potencias? Potencia instalada, máxima potencia demandada o registrada y la potencia con la que aporta en el momento que se da la máxima del sistema. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Bajo ese concepto, vimos el usuario 1 que está en rojo. Pero ahora veamos el mismo concepto para la curva 2. ¿Cuál es la potencia instalada de la curva 2? Esta línea recta color verde, ¿lo ven? Sí. Bien. Luego, la segunda definición de potencia, ¿cuál era? Lean, ¿qué anotaron? La segunda. Máxima registrada. Exacto. ¿Dónde está para la verde, la curva 2? Aquí. ¿Y la tercera potencia cuál era? La Lean que lo que escribieron, Aportada a la máxima del sistema. que es M minúscula. En el caso de esta curva 2, ¿qué tiene en diferente con la curva 1? que su consumo es el mismo a su aporte al sistema. Hable bien, pero con más propiedad. Su consumo, a ver, no. La potencia máxima consumida es lo mismo a la potencia que aporta el sistema. Que aporta al sistema A la máxima. cuando se da la máxima. Eso, a propósito, estoy preguntando, tienen que escribir bien, porque por acá también aporta al sistema, por acá también aporta al sistema, por aquí también, pero la M minúscula 2 es cuando aporta, ¿cuándo? Respecto al sistema. Cuando se da la máxima del sistema, es el M minúscula. No es en cualquier momento, es cuando se da la máxima del sistema. La definición de M minúscula. O sea, es la potencia con la que la curva 2 aporta a la curva del sistema cuando este sistema está en su punto máximo de consumo. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Bien, entonces fíjense qué diferente es la curva roja con la verde. Vamos a ver qué significa más adelante
que la curva roja no aporte con su máxima cuando se da la máxima del sistema. Versus esta curva verde, la 2, que sí aporta con su máxima cuando se da la máxima del sistema. La potencia del sistema el sistema tiene que tener instalada potencia para suplir en mayor medida a quién, al M1 o al M2. ¿Por culpa de quién el sistema tiene que tener más potencia instalada? ¿Por culpa del M2 o del M1? M2. M2. Dicho de otra manera, el sistema tiene que instalar potencia y eso es plata, son costos de potencia instalada. Tiene que tener mayor potencia instalada por culpa, mayor responsabilidad del M2 o del M1, del M2. Clarito aquí vemos que si el M2 no existiera, la máxima del sistema sería menor, ¿verdad? ¿Cuánto menor? Desde aquí hasta aquí. Y eso es plata. ¿Se entiende? ¿Lo ven gráficamente? Sí. Bien. Entonces, ahora están viendo el texto, ¿verdad? Sí. Ya. Este consumidor se compromete bajo contrato a no conectar una potencia superior ¿a cuánto? 50 kilowatts. ¿Durante cuándo? En las horas de punta. Entonces, este 50 kilovatios, ¿dónde está aquí? ¿Están viendo el gráfico de nuevo, no? Sí. Esos 50 kilovatios que bajo contrato se comprometió a no superar los 50 cuando se da la máxima del sistema, ¿cuál de las dos curvas es ese contrato? La La roja. roja. La roja. Esto de aquí podría ser los 50. ¿Cómo bajo contrato? Y sí, él va consumiendo, y cuando se va acercando a la hora punta del sistema, se va acercando, él internamente en su fábrica va desconectando consumo para que cuando llegue la hora máxima, él no supere por ese contrato los 50 kilovatios. ¿Qué significa ese contrato entonces? ¿Por qué hacer eso? Porque si él no hiciera eso y este punto, su máxima, estuviese aquí, la curva roja estuviera igual que la verde, o sea, este máximo se diera aquí, ¿cuánto más de potencia instalada tendría que tener el sistema? La diferencia entre la máxima M1 y la mínima M1, ¿lo ven? Tendría que tener eso adicional instalado el sistema. Y eso es mucha plata. ¿Entienden? Porque el sistema tiene que estar preparado para cubrir su punta. Pero si él negocia que esta fábrica, cuando se da el margen de horario de la punta del sistema, él le dice, hagamos un contrato donde vos disminuyas. ¿Y qué gano? Puede decir la M1. Y negociemos, te puedo. Y ahí. Porque el costo por potencia en el sistema es caro. Es potencia instalada que hay que tener en campo, pues. ¿Ya? Entonces, ese pequeño párrafo tiene toda esa teoría detrás, que más adelante
vamos a explicar cómo eso afecta a una fórmula que las vamos a ver más adelante, que es esta, que se traduce en mayores o menores costos. Costos muy elevados. Entonces, ese pequeño párrafo dice toda esa teoría detrás de ella. ¿Ya? Entonces, remárquenlo y sepan que todo lo que hablé y más lo que vamos a hablar cuando lleguemos a esas ecuaciones, este pequeño párrafo implica eso. El alumbrado público. La compañía eléctrica tiene un contrato firmado con la alcaldía en virtud del cual se compromete a instalar, poner en servicio y mantener todo el sistema de alumbrado público, sustituyendo a su costo las lámparas que se fundan. La alcaldía, el ayuntamiento, por su parte, le abona a la compañía el importe de todos los gastos financieros derivados del capital invertido. Este párrafo ponga igual una nota. Este es otro contrato. ¿Qué dice este contrato? Que la empresa distribuidora se hace cargo del alumbrado público, de mantener el alumbrado público sustituyendo a su costo las lámparas que se fundan. O sea que esto es un contrato que en el futuro va a tener que meterse en alguna parte de las fórmulas de la tarifa que la distribuidora le va a cobrar al alumbrado público. Ahí pongan una nota, esto es un contrato entre la alcaldía y la distribuidora. A su costo, ¿a costo de quién? De la distribuidora. Entonces va a tener que cobrárselo a la categoría de alumbrado público. Estas 5 categorías de consumo no pueden aparecer en la figura, puesto que sus miembros se hayan diseminado topográficamente por todo lo ancho y largo de la red. Bien. Ahora entremos a un tema que se llama balance energético. ¿Qué significa balance energético? El balance energético habla, como el nombre lo dice, de un balance. ¿Sí? ¿De qué balance podría yo estar hablando? Imagínense una de esas balanzas de 2 platos, ¿no? Izquierda y derecha, ¿no? Un plato a la izquierda y otro plato a la derecha. Una balanza de esas antiguas. ¿Cuándo esos 2 platos están al mismo nivel? Cuando el peso que pongo en uno es igual al peso que pongo en el otro, ¿verdad? ¿Lo pueden imaginar? Esa balanza. Sí. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo un poquito de más peso en uno de los platos? ¿Qué pasa con ese plato que tiene más peso? ¿Se va para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Y si pongo ese pesito adicional nuevamente, la misma proporción en el otro plato, ¿qué pasa con los platos? Equilibran. Se equilibran y quedan al mismo nivel. ¿Ok? Ya, visualizando eso en su cabeza, imagínense ahora que un plato es lo que consumimos todos los usuarios de la distribuidora. Ponen sobre uno de los platos toda la energía kilovatios hora que consumen. ¿Qué pasa con el otro plato? Si no hay nada en el otro plato, ¿qué pasa? Sube. Sube el otro plato. Entonces, ¿qué tengo que poner en el otro plato? Si el plato donde puse, el primero que dije es lo que consumen los usuarios, en el otro plato para que se vuelva a equilibrar, ¿qué tengo que poner en el otro plato?
la generación. La energía producida. ¿Escucharon? Sí. O sea que en uno de los platos está la generación de energía. En el otro plato está el consumo de energía por los usuarios. Entonces, para que no se desequilibre esa balanza, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué cosa tiene que pasar? Se tiene que producir lo que paritariamente lo que se consume. Eso es lo que dijo, pero se escucha bien bajingo. ¿Quién lo dijo eso? Más fuerte. Se tiene que producir lo que se consume igualitariamente. Sí, se escucha muy bajito, pero lo está diciendo. A ver, otro que diga más, debe ser su micrófono o algo. Lo voy a decir de otra manera. Por lo menos, ¿cuánto se tiene que generar en un plato? Por lo menos lo mismo que se consume. Si no, ese equilibrio se desbalancea y se va al tacho todo. ¿Qué quiere decir irse al tacho todo? Que hay más demanda que lo que se genera. Cuando eso sucede, ¿sí? Se da un blackout. ¿Qué es un blackout? Un apagón. Un apagón. ¿Por qué se da el apagón total? Porque la demanda es mayor que la generación y si no se desconecta carga, ¿sí? Todo el sistema se sale de sincronismo y es gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar mínimamente? Que la generación sea igual a la demanda. A esa teoría mucho más compleja se le llama balance energético. Entonces, ¿para qué nosotros en este proyecto vamos a hablar de ese balance energético? Para decir lo siguiente. Si yo tengo como dato, ¿qué dijimos que era uno de los platos? ¿Qué nombre tenía uno de los platos? Consumo. ¿Ah? El consumo. La energía Consumo. consumida. Eso, energía consumida. Este viene a ser uno de los platos. ¿Lo ven? Imagínense que este es uno de los platos. La balanza tiene este plato y al otro lado tiene el otro plato. ¿Lo ven? Energía producida. Energía consumida. ¿Qué hay en la energía consumida? Con, con todo lo que van a leer acá, que yo no lo voy a leer, lo leen ustedes, yo se lo voy a explicar resumidamente. Se tiene todo lo generado, lo consumido, perdón, en esta columna. ¿Cuánto consume las pérdidas de transporte, de distribución? ¿Cuánto consumen internamente la hidroeléctrica, la termoeléctrica? ¿Quién era este de acá? La generadora hidro. La hidro. Y esta de acá, la Termo. La térmica. termoeléctrica. Ya. Este es el gráfico de qué. ¿Qué unidades tiene este gráfico? Rápido, lea ahí, Megawatts hora. megavatios hora. Energía. La hidro, A sub H. ¿Qué era A sub H? Lo que consume en sus servicios auxiliares. A sub T, lo que la térmica consume en sus servicios auxiliares. ¿Cuánto consume la hidro en sus servicios auxiliares? Vamos, 0.2 ¿qué? Mega. Megawatts. Ya, 0.2. Acuérdense. ¿Y la térmica?
0,3. 0,3. ¿Cuánto era la hidro? 0,2. ¿Y la térmica? 0,3. ¿Lo ven? Transporte, 1. Red de media, 1,2. Y así. Esos valores igual están allá en el gráfico. Consumidores de alta tensión. Consumidor A. ¿Cuánto el consumidor A? 6 Megavatio hora. El B, 3,5. ¿Cuánto el B? 3,5. Ok. ¿Lo van viendo? Esta columna son los consumos de energía consumida, de todo lo que en el sistema se consume, incluyendo las pérdidas. ¿Cuánto suma el total? 43,5. Muy bien. Ya tenemos los datos del plato de energía consumida. Pero no tenemos nada en el otro plato todavía. Entonces, ¿qué tiene que ir en el otro plato? Para que podamos suplir estos 43. Eso es lo que debe generar. Ahora, ¿cuánto va a ir en el otro lado del plato? Mínimamente, ¿cuánto tenemos que llegar? ¿A cuánto? 43,5. Exacto. Ahora yo les pregunto, en el plato el otro plato es la energía generación. Muy bien. ¿Con qué podemos generar en este proyecto? ¿Con qué podemos generar? Rápido. Hidráulica. a 2 centrales. Hidro y Térmica. hidro y térmico. Hidro y térmico. Yo les hago la pregunta. ¿Con cuánto de hidro y con cuánto de térmico podemos suplir estos 43,5? Si fuésemos un país lleno de ríos y montañas y muy poco gas disponible, ¿con qué creen que supliríamos estos 43,5? Con hidro. Con hidro. Pero en nuestro ejemplo, ¿cuántos máximos hidro pudimos construir? ¿Cuántas centrales? Una. La única que describe el proyecto. ¿Podemos construir más? El proyecto dice que no, porque la ciudad, la geografía no da para más. Y así lo hicimos, construimos una hidro. ¿Y cuánto producía esa hidro? Rápido, ¿cuánto? Yo les dije, ese es un dato. ¿En mega cuánto sería? 27 megawatts hora. 27.000. A ver, ¿27 o 27,000? 27, perdón. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? Sí. Ya. ¿Por qué primero fue un dato los 27,000
allá el inicio del proyecto. Porque primero se trata de suplir con energía hidroeléctrica, porque es más barata, sería agua. Eso cae del cielo. Pero solamente podemos construir una. Si hubiéramos podido construir 3 más y suplir estos 43,5, ya no necesitaríamos meter la térmica. Sin embargo, nuestro proyecto a propósito dice máximo hemos podido construir una hidro. ¿Con cuánto de producción? 27. Pero todavía nos falta para llegar a 43,5, ¿no? ¿Cuánto nos falta? Rápido, ¿cuánto nos falta? 16,5. Ahí están los 16,5. ¿Por qué hacer este balance energético? Y porque centrales hidroeléctricas se construyen una y casi nunca, ¿no ven? Construir una central hidroeléctrica, ¿cuánto se tarda? Si es que hubiera la geografía, años. Sin embargo, la demanda va creciendo todos los días. Usted se compra una heladera, la conecta en su domicilio y ya cambió la demanda en esa distribuidora. Tu vecino va y se compra otra cosa, le instala en su domicilio y ya aumentó este lado de la balanza. ¿Lo ven? ¿Me siguen? ¿Entienden por qué, no? Ustedes ahorita prenden su aire y sube. ¿Se entiende? Sí, respondan. Es que no sé si la conexión se ha cortado. Quiero escuchar, por eso hago preguntas todo el tiempo. Sí, Sí. te entiendo. Sí, ingeniero, sí, sí. Sí, Ingeniero. ingeniero. Ok. Entonces, la demanda, que es este lado de la balanza, todo el tiempo está aumentando. Entonces, se aumenta para que no se desequilibre la balanza, la generación también tiene que aumentar, ¿no? Pero no puedo salir corriendo a construir una otra hidroeléctrica. Primero, porque tardan años en construirse, si es que pudiera hacerlo. Pero como no puedo, y yo sé que ya solo puedo construir una, ¿con qué voy supliendo el creciente aumento del consumo? Con central térmica. Térmica. Y eso es de mucho más fácil y rápida ampliación. En Guaracache, aquí, hubo una época que aumentaron otra unidad más. Y eso se hizo en el mismo lugar y relativamente rápido. Entonces, ¿para qué sirve el balance energético? Para determinar finalmente cuánto de termoeléctrico yo necesito para equilibrar la demanda. O sea, con el balance energético que hemos determinado, ya teníamos como dato todo el consumo, teníamos determinado como dato la hidro y nos faltaba determinar cuánto de térmica. ¿Por qué hacerlo así? Por toda la historia que les acabo de contar. La hidroeléctrica es casi un dato fijo constante. La demanda de energía consumida es variable y se la va supliendo con la térmica. En este caso, que es como que hemos sacado una foto del sistema, tenemos de energía consumida ¿cuánto? 43,5. Que nos permite con el dato de la hidro determinar cuánto de térmica teníamos que finalmente instalar aquí, 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 aquí. Aquí. Por eso hemos hecho el balance energético.
Todo lo que les he hablado está en este bla, 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 que lo van a leer ustedes. Para llegar a este balance energético, que es el cuadro. ¿Qué número de cuadro es? 4.1. 4.1. Ustedes desde esta clase en adelante tienen que ir construyendo un Excel. Ese Excel va a tener N hojitas, ¿saben qué es hojita, no? Pestañitas en un Excel. Sí, Hoja, sí. le llama el Excel, hoja 1, hoja 2, y pueden crear tantas hojas como quieran, ¿no? Ya, ese Excel, el primer hojita pueden llamarle datos. Por ejemplo, ¿qué dato va ahí? Los 27 millones de kilovatios hora que produce la hidroeléctrica. Ya. Y todo dato que yo les vaya dando, ya les he dado varios esta clase. La siguiente hojita y de ahí en adelante va a ser una hoja por cada cuadro. Es decir, que hoy finalizando la clase, ustedes tienen que tener en su Excel, ¿cuántas hojas tienen que tener? 2. ¿Cuál es la primera? Los datos. Datos. La segunda hoja, ¿qué se va a llamar? Exactamente. ¿Y qué va a haber en ese cuadro? Va a haber Balance. un Excel que va a tener exactamente este cuadro, donde yo me voy a parar aquí en este valor que estoy remarcando, ¿lo ven? 0,2. ¿Y qué me voy a parar en esa casilla? Cuando me pare ahí, ¿qué voy a ver en el Excel? Un número igual a 0,2. Cuando me pare aquí, un número igual a 3,5. Cuando me pare aquí, qué voy a ver ahí? Un valor que me va a tomar ese valor ¿de dónde? De los datos. De la hoja datos. Y cuando me pare aquí, ¿qué voy a ver? Una fórmula de resta. Una fórmula que va a ser ¿cuál? El total de lo consumido menos la O casilla, sea, muy bien, siga. ¿Cuál menos es la el total de lo consumido? 43.5. O sea, va a tomar este valor, esa fórmula. ¿Y qué más va a hacer? Le vamos a restar el dato de la hidroeléctrica. Exacto. Y va a arrojar este valor. O sea que en el cuadro, en la hoja 2 de su Excel, valor determinado va a ser ¿cuál? Este valor de ahí. El cuadro 2 determina, halla, calcula este valor que estoy remarcando. Si yo me paro en un Excel de alguno de ustedes aquí y veo un número en vez de una fórmula, si veo el número 16,5 en vez de en vez de 43 Los 5 menos 27, voy a poner mal ese Excel. Está mal hecho, reprobado. Porque van a haber alumnos, espero que no haya este semestre, donde agarran y copian todingo, pero puro valores, facilitos, ¿no? No quieren, no dedican el tiempo a hacer las fórmulas que en esa clase hemos hallado juntos. Acá hemos hallado una fórmula facilita, que me arroja esa fórmula 16,5, pero la fórmula es, va y trae este dato. Ay, no sé qué apreté. ¿Qué están viendo ustedes ahí en pantalla?
Miércoles. La presentación, la página 7. Ay, yo estoy viendo la cara de todos ustedes. Pucha, ¿qué hice? Ay, miércoles, estoy viendo la cara de Vera Choquetopa en mi pantalla. No sé qué apreté y ya no veo el. Mier- Ahí están viendo el gráfico, ¿no? El página 7. Sí, sí. Ya lo arreglé. Ya. Entonces tengo que ver aquí una fórmula. Hoy, hasta la próxima clase, construyen la primera y segunda hoja de ese Excel. Cada clase vamos a avanzar cuadros diferentes. Ustedes tienen tiempo para quedarse, como está cerrada la universidad. ¿Por qué les hago esa? ¿Todos pudieran quedarse más tiempo ahorita Yo no, para ingeniero, avanzar? yo tengo que salir. Igual. ¿Y a dónde van a ir si está bloqueada la Gabriel? Hay que ir a dar clase, ingeniero. Hay que generar plata. ¿Va a ir a qué? A dar clase, ingeniero. Hay que generar plata ¿Qué clase va a dar usted? de matemática. Pero si está cerrado, ¿dónde va a ir? A domicilio. Está bien, estoy bromeando. Pero de verdad, si se hubieran podido quedar, estamos con el impulso de ver, bueno, pero esto es largo en realidad. Lo que vamos a ver enseguida, o sea, el punto siguiente que vamos a ver, hasta aquí fue energía que hemos visto. Ahora es potencia que vamos a ver. ¿Qué pasa con la potencia, con los costos de potencia? Y eso nos lleva a un factor muy importante que se llama factor de diversidad. ¿Sí? Espérenme un segundo, no corten. Muy bien, jóvenes. ¿Me escuchan de nuevo? Sí. Ya. Entonces, está bien, si nos hubiéramos quedado necesitaría mínimo una hora. Como uno no puede, lo vamos a dejar. Es que, ¿saben por qué? Pues o sea, no sé hasta cuándo va a ser este paro. Y si se levanta este paro, si no va a aparecer otro por ahí, por las convulsiones sociales. Entonces, vayan pensando lo que les voy a decir ahorita. Eh, Prefiero prevenir que lamentar más adelante. ¿Qué es prevenir? Avanzar lo más que podamos a medida que se acerque fin de año. ¿Por qué? Ustedes saben, las convulsiones sociales, lo que está pasando, ¿no?
que ciertos partidos están, bueno, no quiero hablar de política, pero sabemos que se puede convulsionar el país, cerrar la Gabriel, que paros, que marchas, ¿no? Entonces, eh, vamos a hacer lo siguiente para ganar tiempo. En las clases presenciales o ya sea como estamos haciendo ahorita, vamos a avanzar el proyecto que tenemos acá enfrente, ¿ya? Sin embargo, ustedes van a descargar hoy día el tema 2 de la plataforma. ¿Qué es el tema 2? El tema 2 es la teoría de todos los conceptos, o sea, escrito en papel, de todos los conceptos que yo voy a ir explicándoles aquí en el proyecto. ¿Ya? Ese tema 2 tiene al final un cuestionario. Voy a tratar de ponerlo ahorita para que me entiendan mejor. A ver dónde está. ¿Están viendo ahí un nuevo, un Word? No, todavía. No, ingeniero. ¿No? Ay, a ver, espera un ratito. Pucha, ¿qué estoy compartiendo aquí? Ya ahora, ahí ven un documento. Sí. Bien. ¿Qué dice el título que ven? La clasificación de los usuarios. Perfecto, es el que quería que vean. ¿Ya? Ustedes... Ay, miércoles. Al final... Al final de ese documento está este cuestionario, ¿lo ven? Sí, se ¿Sí? ve. Perfecto. La primera pregunta es esta. Está en este documento. Lo van a responder. Y al responderlo van a ver que yo ya he hablado de eso. La pregunta 2 dice, explique cómo influyen los costos de una tarifa eléctrica en los siguientes factores. Hemos hablado ahorita de la cantidad de energía suministrada. Y estamos por entrar en esta de acá, que era lo que yo les decía que nos quedemos. En estas dos de acá. Y por lo tanto, ¿sí? Yo les dije que íbamos a ver un factor, ¿no? ¿Sí? El factor de diversidad. Y también les mostré un dibujito ahí con la curva de la máxima del sistema y les dije que íbamos a ver unas fórmulas, ¿no? Todo ese tema de la fórmula es todo esto de aquí. ¿Ya? Entonces, presten atención a lo que les voy a decir. Ustedes van a responder
todas estas preguntas del tema 2 con lo que hay escrito en el tema 2. Menos hasta que yo les explique la próxima clase, menos esas preguntas que he marcado con azul. Porque esas preguntas en azul yo las voy a explicar con extremo detalle en las clases que vienen. ¿Ok? Y recién cuando, además de lo que hay en este documento para responder esto en celeste, además van a responder con lo que yo voy a explicar, van a enriquecer estas respuestas con lo que yo voy a explicar. Todas las demás preguntas las pueden ya responder del mismo documento. No es complicado. Lo más complicado es esto acá. Que yo quiero que no las respondan hasta que yo explique con mayor detalle este factor y su fórmula. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ya, Sí, entonces, ingeniero. terminando la clase voy a liberar. Es más, si ustedes me permiten ahorita y ustedes pueden ingresar a la plataforma ahorita y ver, esperen, todavía no. Voy a liberar. Voy a liberarles el tema 2. Enseguida quiero que verifiquen si ya lo pueden ver. Esperen, todavía no. Se había caído el sistema. A ver, ahora sí. Entren y vean si pueden ver el tema 2. Todavía nada, ingeniero. Sí, ingeniero, ya sé ya se puede ver. Bien, Sí, corroboren. ya se puede. Ahora sí pueden ver el 2, ¿no? Sí, ingeniero. Y si ustedes lo ven, lo descargan, van a ver este cuestionario al final. Quiero que me cercioren eso. A ver, alguien, uno que pueda bajarlo y ver que tenga este cuestionario al final de ese tema 2. Sí, está. Perfecto. Sí, ingeniero, ya está. Entonces, de ahora en adelante, las clases que vienen, vamos a avanzar en el proyecto, elaborando cada tabla. Y ustedes van a ir construyendo cada tabla en ese Excel. Una hojita por cada tabla. Y van a responder este cuestionario. Y cuando yo termine de explicar este factor de diversidad, ya van a tener completo todo este cuestionario. Cuando lo tengan completo, lo van a subir de la misma forma que la mayoría subió el tema 1. ¿Ok? O sea, en resumen, no me van a subir el tema 2, este cuestionario, hasta que yo explique todo sobre este factor. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Vayan desarrollando este cuestionario, pero no lo suben hasta que yo explique el factor de diversidad y recién ahí responden enriqueciendo este cuestionario, estas preguntas en celeste, con lo que yo voy a explicar en clase. O sea, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿El Excel también hay que subirlo al final o ya vamos subiendo con los dos, No. las dos pestañas? Muy buena pregunta. El Excel que van a construir, ¿sí? Es el que van a subir cuando yo habilite tema 4. El tema 4 es el Excel que van a subir en formato Excel. Cuando ustedes puedan ver en la web
El tema 4 es para que suban ese Excel como el proyecto de todo lo que vamos a ir viendo conmigo. O sea que ese Excel lo van a subir recién cuando terminemos la última clase de la materia. Por eso es que no lo voy a liberar para que ninguno se le ocurra subir el Excel chuto. Es decir, a la pregunta que la señorita hizo es la siguiente, la respuesta. Clase a clase, ustedes van a ir construyendo ese Excel y recién lo van a subir cuando yo dé la última clase de la materia, porque la última clase de la materia yo voy a explicar el último cuadro de ese Excel. Lo que deben ir haciendo es construir después de cada clase, cada tabla, porque una vez termine yo de dar la última clase, el último cuadro del proyecto, es muy probable que la siguiente clase sea el examen final, por los tiempos. Entonces, si ustedes no van elaborando ese Excel clase a clase, esa última clase no lo van a poder hacer todo el Excel de una vez. Y para rendir el examen final tiene que estar subido en la web el tema 1, el tema 2, tema 3 y tema 4. El 4 es el Excel. Cada tema, ustedes fíjense que han descargado, tiene un cuestionario al final. Entonces, pueden ir respondiendo cada pregunta a medida que avanzamos cada clase. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? ¿No? Muy bien, entonces nos despedimos, esperemos que se levante la toma para retomar las clases presenciales. Caso contrario, nos vamos a tener que ver aquí, por aquí. ¿Ya? Muy bien, si no hay más preguntas, nos desconectamos. Los que tienen, aquí hay algunos que tienen instalaciones conmigo ahorita. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Ya estén atentos, voy a mandar un link para que charlemos una cosa. Ya, por esta clase, doy por terminada esta clase y nos vemos. ¿Ya? Hola, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Pero, ingeniero, Lo que